En 1453 cae Constantinopla a manos de los turcos y es cuando comienza la llamada Edad Moderna. Acompáñame para ver cómo estaba Europa en el año 1450. Empezamos por España. En España vemos que la mayor extensión era la de Castilla, que tenía prácticamente acabada la reconquista, pero le quedaba todavía la parte del reino nazarí de Granada, que ocupaba una parte bastante amplia del sur español. Aparte de Castilla, estaba Navarra, estaba la Corona de Aragón, que incluía los actuales Aragón, Cataluña, Valencia, pero también Baleares, también incluía Cerdeña y también Sicilia, así como la isla de Malta. Por otro lado, tenemos a Portugal, y Portugal tenía una configuración muy parecida a la existente actualmente. En el norte de África, por cierto, estaba la dinastía marínida con capital en Fez, después el reino de Tlemcen con la capital en Tlemcen, por aquí, que llegaba hasta Argelia, y el reino de Hashid, que incluía Túnez. Francia tenía una situación bastante compleja. Por un lado estaba el reino de lo que es propiamente dicho Francia, con el que es el que realizará después la unificación, pero hay muchas partes de la actual Francia que no se incluían dentro de ese reino. Para empezar, no se incluía la parte de Borgoña, con capital en Dijon. Tampoco estaba incluida en Francia la parte de Provenza, con capital en Marsella, y había determinadas zonas por aquí que tampoco formaban parte de Francia, y luego posesiones de Inglaterra. Inglaterra se había extendido mucho, se había extendido a Calais, se había extendido a Normandía y también se había extendido a la zona de Burdeos. Aquí en la zona de Bretaña, en esta esquina de Francia, estaba el reino de Bretaña, que era un reino que había quedado ahí entre Inglaterra y Francia, formado básicamente por normandos y por nobles ingleses que eran independientes en ese momento concreto de uno y de otro reino y tenían la capital en Nantes. Inglaterra es también destacable que por un lado no había pasado a Escocia, que era un reino independiente, y por otro lado Irlanda, que estaba muy dividida, la parte de Dublín sí que pertenecía a Inglaterra. Toda esta zona que vemos aquí con un límite rojo, todo esto por aquí, es el llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Dentro de este Sacro Imperio Romano Germánico había diferentes entidades. Hemos mencionado Provenza, aquí está Saboya, la parte de Milán, los cantones suizos, esta parte de aquí es Austria, estos son diversos reinos alemanes y por aquí está la parte de Bohemia, que coincide más o menos con la actual República Checa. En el sur de lo que es el Imperio Romano Germánico, dando con él, estaban dos ciudades que eran independientes, Venecia y Génova, y vemos que tanto Venecia como Génova tenían muchas colonias, muchos lugares donde se habían expandido. Así a Génova le pertenecía Córcega y también le pertenecía una isla por aquí en la parte de Asia Menor y hasta tenía colonias en el Mar Negro, tan al norte en lo que es la actual Crimea. En cuanto a Venecia, se había expandido también por la costa de Dalmacia y también por Grecia, incluso Creta le pertenecía y aquí Gálata. En la parte del norte de Europa estaba la llamada Unión Colmar. Era una unión que se había producido, que se llevaba buscando durante mucho tiempo entre los diversos reinos nórdicos y que había dado lugar a la unión tanto de Noruega como de Suecia, que también incluía Finlandia, y por otro lado Dinamarca. Esta unión dio lugar a diversos problemas entre los países, básicamente porque el dominio estaba llevado desde Copenhague, como vemos aquí, tenían el poder, y los nobles suecos se resistían, finalmente consiguieron al final la independencia de Suecia respecto a esta unión Colmar. Pero en ese momento de la historia se daba esa unión de esos cuatro países escandinavos en una sola unión. Italia estaba, aparte de la parte del norte que hemos visto, que pertenecía al Imperio Romano Germánico, y por otro lado las ciudades de Venecia, Génova y algunas otras entidades, estaba en el centro los estados papales alrededor de Roma, que era la capital, y por otro lado una importante zona que era Nápoles, que incluía toda la parte de abajo
de la bota. La parte del norte de Europa era muy diferente a como la conocemos actualmente. Polonia tenía una forma bastante diferente a la actual, teniendo en cuenta que incluía zonas de la actual Ucrania, por aquí por la parte del sur. Vemos que Cracovia está prácticamente en el centro, cuando actualmente está en el sur de Polonia. Incluía Poznan y Varsovia como ahora, pero la parte del norte, lo que actualmente es Gdansk y lo que es la parte, el enclave ruso de Kaliningrado, Königsberg, que era donde había nacido Immanuel Kant, pertenecía a los caballeros teutónicos. Luego existía un reino con muy poca salida al mar, pero muy grande, que era el reino de Lituania, que incluía como capital a Vilnius, que es la capital actual de Lituania, pero llegaba muchísimo más lejos, incluyendo zonas que actualmente son de Rusia, como Smolensk, la propia Kiev, que actualmente es Ucrania, y también Odessa, que es la salida de Ucrania al Mar Negro. Aquí arriba estaba el reino de Pskov y Riazán, mientras que por aquí estaba la Orden Livonia, que era también perteneciente a unos caballeros de Livonia y que luego da lugar a una guerra cuando los rusos invadan esta zona de Livonia, como veremos en el episodio de Iván IV el Terrible, que os recomiendo desde aquí que veáis. Aquí en la parte del norte de Rusia está la República de Novgorod, separada de lo que es Rusia moscovita. Rusia moscovita, que es muy pequeño, como veis aquí. Antes de la llegada de Basilio III y de Iván IV, todavía no se ha extendido. Tiene de capital Moscú y tiene Nizhny Novgorod también como otra ciudad importante. Y aquí, al sur de lo que es Rusia, lo que posteriormente serán territorios en los que se expanda Rusia con Iván el Terrible. El Kanato de Kazán, con capital en Kazán, la Horda de Oro, que llegaba por aquí hasta el mar de Azov y por aquí hasta el mar Caspio, con capital en Sarabatu, pero que también incluía Astrakán. Luego veremos que Iván IV el Terrible hace la expansión por aquí y también ataca esta zona. El Kanato de Crimea, con capital en Kirim, Circasia, Georgia, con capital en Tbilisi, y Trebisonda, por aquí. Lo que podemos ver es que el Imperio Otomano no tenía la dimensión que quizá nos imaginamos a veces cuando pensamos en la caída de Constantinopla y pensamos que ya el Imperio Otomano tenía una dimensión muy grande. Pero en realidad, primero los turcos toman Constantinopla y ya es una vez tomado Constantinopla cuando posteriormente se centrarán en realizar la expansión territorial a otros lugares. Aquí vemos la extensión del Imperio Otomano, que incluye Bulgaria, incluye las partes del norte de Grecia, incluida Tesalónica, o sea, es decir, es extenso, pero queda aquí solamente la parte de lo que queda de Bizancio, que como vemos es solamente la parte de Constantinopla, y por aquí también en el Peloponeso, y también el Imperio Otomano tiene por aquí toda esta zona, pero ni siquiera toda Asia Menor, porque Karaman, con capital en Eregli, es independiente. Y por aquí tenemos a los mamelucos, el sultanado de los mamelucos, que habían vencido a los mongoles en su momento en la invasión y que llegaban muy arriba en toda esta zona del Oriente Próximo. También por aquí estaba Albania. Aquí encima Serbia, que tenía la capital en Smederev, y también incluía Pristina, lo que actualmente es Kosovo. Kosovo siempre ha sido parte de Serbia. Bosnia, que incluía una parte bastante grande, aunque Ragusa era una ciudad que estaba al margen de Bosnia, y Hungría incluía no solamente la actual Hungría, aquí está Budapest, por ejemplo, sino que también incluía grandes partes de Croacia como Zagreb. Aquí está el reino de Valaquia y aquí está el reino de Moldavia, que incluye partes de la actual Rumanía como Iași. En resumen, es una situación que es bastante compleja, con multitud de reinos,
y llamaría la atención sobre el hecho de que el Imperio Otomano, que vemos como un imperio muy poderoso y que toma por asalto Constantinopla, todavía no es tan poderoso territorialmente como llegaría a ser. Un saludo y hasta pronto.